Estamos viendo durante esta época un tema que estamos nombrando encuentros con el Buda. Y en la primera fase de esta serie, más que nada, hemos visto encuentros con el Buda que surgen en las escrituras tempranas, que nombramos el Canon Pali. Me pregunto si alguien puede recordar uno de esos encuentros que hemos visto. ¿Alguien puede recordar uno? Deberías recordar la charla que impartiste, por lo menos. ¿Recuérdanos? Pues me tocó presentar el encuentro que Anathapindika tuvo con el Buda. Yeah. Pero vimos una de Ambapali, vimos una de... ¿Vimos Ambapali? Oh, yo no estuve esa semana. Eso es una de mis favoritas. Yeah. Sí, también vimos Pingia, cuando tuvimos la visita de Moksharati, él habló de Pingia, un devoto del Buda. Si recuerdan bien, también en el centro anterior vimos el encuentro con Dhammadinna, una monja que elaboró una enseñanza sobre el camino en espiral. ¿Otra? Que Marathi impartió una charla sobre el encuentro entre el Buda y Meghiya, un monje joven que quería ir al bosque para meditar y no salió bien porque tenía muchas distracciones. ¿Otra? Tampoco recuerdo más. El de Kisagotami también está ahí como un encuentro, ¿o se considera? Kisagotami, de la mujer que murió su... ¿Eso vimos? No, pero ¿estabas viendo los que vimos o los del Canon Pali? Sí, estamos revisando los que hemos visto. Sí, sí. Probablemente son casi todos. El de Pingia. Yo mencioné Pingia. ¿Ah, sí? Pingia, Meghiya, Baghiya. ¿Quién? Baghiya. También. ¿Vieron eso? Sí, supongo que esa semana no estuve. Yeah. Los primeros. Yeah. Sí, entonces lo que hemos visto es un encuentro, yo voy a decir encuentro transformador, donde hay un encuentro entre el Buda y alguien, y eso resulta en un tipo de transformación. Es la idea. Entonces, lo que queremos hacer es empezar a encontrar el Buda de modos distintos, de otros modos. Más adelante, en septiembre, vamos a ver el Buda más en su forma arquetípica, como en su forma imaginativa. Pero antes de eso, vamos a encontrar el Buda en sus vidas anteriores, en sus vidas antes de que se convirtió en el Buda. Entonces vamos a explorar un género de literatura que se llama Játika, o Játika. Yo digo Játika, ustedes van a decir Játika seguramente. Játika tiene que ver con nacimiento. Yata es nacimiento. Entonces son historias, cuentos de nacimiento. Son cuentos de los nacimientos supuestamente anteriores del Buda, ¿no? Entonces lo que voy a hacer hoy es introducir un poco este género de literatura primero y después tocar más específicamente el cuento o el encuentro que vamos a ver hoy, que se llama el Játika de Vesantara. Vesantara es la persona, o es el Buda en una vida anterior. Bien, entonces necesito, no sé si es una confesión o simplemente lo voy a reconocer, que antes de dar esta charla, yo no sabía casi nada de la literatura de Játika. Nunca lo he leído antes, no he investigado.
Entonces es bastante nuevo para mí. Y nunca había leído el Yática de Vasantra tampoco, ni sabía la narrativa. Que de cierta manera es un poco raro, es un poco extraño, que no sabía esa literatura, porque en el Oriente es una literatura muy bien conocida, muy popular. Y de hecho es mucho más probable que la gente, por decirlo, de Tailandia, van a conocer la Yática de Vasantra más que la narrativa de Megía o varias de las narrativas que vimos hasta ahora. Porque el asunto es que es pues no sé si digo una literatura popular, pero más bien cuentos son muy memorables, ¿no? Es fácil recordar, y también es una buena manera de enseñar a través de contar historias. Y quizás deberíamos pensar que hasta muy recientemente, hasta el último siglo, la mayoría de las personas no pudieron leer, ¿no? Entonces no estaban leyendo textos sobre el budismo, las escrituras, ni pues era imposible porque además las escrituras no eran en un idioma que ellos podían entender. Entonces, una manera, es mi propio ejercicio imaginativo, pero creo que es cierto lo que estoy diciendo. Una de las maneras principales en que se transmitía principios del budismo era a través de cuentos, y particularmente a través de contar las historias de las Yáticas, ¿no? Incluso sigue hoy en día, tenemos un proyecto en la India donde varios miembros de nuestro orden van a los pueblos en la India y cuentan cuentos, es lo que hacen, ¿no? Y esos cuentos tienen un mensaje moral, ético, y las personas les gustan las historias y aprenden algo, ¿no? Entonces no van y dan una conferencia sobre Shunyata, ¿no? Como a los pueblos, algo mucho más asequible. Entonces eso me parece que es la gran ventaja de ese tipo de literatura, ¿no? Es muy, muy asequible. Y hasta ayer o anteayer, yo había pensado, incorrectamente, que los Yáticas no forman parte del canon Pali, pero sí forman parte del canon Pali. Son parte, este es un poco técnico, no es importante recordarlo, pero forman parte del Khuddaka Nikaya, que es un misceláneo de muchos textos, y se encuentra ahí los Yáticas. Pero quizás aún más importante que el hecho de que forman parte del canon Pali es el dato de que piensan los escolares, ¿sí? Eruditos, piensan que son muy antiguos, que la literatura Yática es muy antigua. Probablemente incluso varios de los cuentos son cuentos de antes del Buda, ¿verdad? Y poco a poco esa literatura, o eso es literatura oral, ¿verdad? No sé si eso es una contradicción, pero bueno, esa literatura oral poco a poco se integraba al budismo, ¿no? Y según lo que leí, sí, varias de los Yáticas son muy, muy antiguos, de la misma edad de las escrituras más antiguas que hay en el canon Pali. Entonces no estamos hablando de una literatura que surgió después, sino es una literatura bastante temprana. Y pensando en esa literatura, pensé en puntos de referencia que quizás son más familiares o quizás no son más familiares, pero pensé en Chaucer, por ejemplo, no sé si conocen Chaucer, inglés del siglo XIV, muy famoso, los cuentos de Canterbury, o por otro lado Boccaccio, el italiano, sus cuentos. No he leído Boccaccio, la verdad, entiendo que son un poco... o Esopo,
Esopo. Y quizás Esopo puede ser una referencia muy pertinente, ¿no? Porque entiendo que en Esopo tratan de animales, ¿verdad? Como los cuentos tratan de animales y en cada cuento hay un moral al final. Entonces, en los Yáticas, a veces el Buda anterior, digamos, el Buda del pasado, es un ser humano, pero en otros cuentos es un animal, ¿no? Una combinación. Entonces hay ese traslape. Y para que sepan, hay 547 Yáticas. En total, bastantes, ¿no? Hay una traducción en inglés, no hay una traducción completa en español, aunque sí hay una selección en español que está en la biblioteca. Un mexicano lo hizo, pero hay una colección completa en inglés en 6 volúmenes, bastante. Y tampoco sabía, antes de dar esta charla, que, pues, 2 cosas. Primero, el Yática de Vasantra es el último Yática de todos los 6 volúmenes. Y eso probablemente destaca que se considera algo muy significativo, ¿no? Algo que va al comienzo o al final, lo más probable se considera algo muy significativo. Pero por otro lado, es uno de los más largos. También estaba investigando si era lo más largo, pero no es lo más largo. Hay uno que es más largo, pero en inglés, en la versión que yo encontré, es como 60 páginas, bastante largo, ¿no? Entonces no voy a contar todos los detalles hoy, ni recuerdo todos los detalles. Bien, ¿qué más? Sí, entonces, pues pensando en esos cuentos, los cuentos Yática, en esos cuentos se considera la figura que está preparándose para la iluminación y se nombra el Bodhisattva, ¿no? O el Bodhisattva. Como muchos de ustedes saben, en el budismo Mahayana, un Bodhisattva es alguien que está en el camino hacia la iluminación por el beneficio de todos los seres, como se pone al servicio de todos los seres. Pero quizás no saben que esta idea también se encuentra en el Canon Pali. Pero en el Canon Pali solo hay un Bodhisattva o un Bodhisattva, que es el Buda en sus vidas anteriores. Entonces, cuando estamos hablando de esos Yáticas y la figura principal, el héroe, quizás podemos decir, él es el Bodhisattva o Bodhisattva. Quiere decir que el Buda preparándose por la vida en que él va a alcanzar la iluminación. Y lo menciono en parte porque la literatura yática explora las perfecciones, las prácticas del Bodhisattva, las perfecciones, ¿no? Las 6 perfecciones. No voy a profundizar en ese tema ahora, pero quizás todos sabemos cuál es el primero. ¿Perdón? Generosidad, exacto. El primero es generosidad. Y eso es precisamente el tema principal del Yática de Vasantra. Entonces es el tema que vamos a explorar hoy. Un par de otros datos que quizás pueden ser pertinentes sobre los Yáticas antes de explorar este cuento en particular. Y tiene que ver con su importancia en el arte budista, que hay muchas representaciones de cuentos de Yática en cuevas, en templos, etc., ¿no? Son focos de arte budista. Incluso hay ejemplos desde
desde el siglo III antes de la era común, representaciones de los asiáticos. Eso también destaca que son muy antiguos, ¿verdad? Pero como en muchos lugares distintos. Y no solamente en la India, parece que la literatura asiática recibió mucha atención en otras partes de Asia, por ejemplo Tailandia. Varios de los asiáticos son muy bien conocidos, ¿no? Bien. Y pues nosotros vamos entrando, digamos, por primera vez en esta literatura. Y quizás para cerrar la introducción al género, hay una combinación de narrativa o de prosa y versos. Entonces la mayoría de los Yática incluyen versos. En el caso del Yática de Vasantra hay 1000 versos en el Yática y entonces, por decirlo, ofrece 3 versos y después un poco de narrativa y después más versos y narrativa y así pasa. Y cada Yática empieza con cierto contexto. Yo digo que crea la ficción de que se narra la Yática en el presente y que el Buda como está narrando, digamos, la Yática. Entonces se da un poco de contexto. Están en un lugar en particular y de pronto se empieza a narrar la Yática. Y al final de cada Yática se explica a quién se refiere cada figura, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura principal es el Buda, otra figura es uno de los discípulos del Buda, y hacen ese proceso de identificar los personajes en la narrativa con personas del budismo, ¿no? Así pasa. Bien, entonces, el Yática de Vasantra. Voy a hablar un poco de eso y quizás no voy a tardar tanto tiempo. A ver qué pasa. Y después mi idea es que podemos tener un tiempo en grupos pequeños para compartir qué captamos de la Yática, como impacto en nosotros, qué sentido podemos hacer del Yática. Bien, entonces el Yática de Vasantra. Vasantra es el nombre del personaje principal. Y si recuerdo bien de lo que leí, el nombre viene de la calle en donde nació, que era la calle Vesa. Pero bueno, en esta Yática estamos encontrando una situación donde hay un rey y obviamente su reina. El rey se llama Sanjaya y su reina se llama Fusati. Y ellos viven en un reino que se llama Siva. No es un reino real, ¿verdad? Es como ficcional. Y pues ellos tienen un hijo y nombran su hijo Vasantra. Y sale muy temprano que Vasantra es un niño muy generoso. Por ejemplo, cuando tiene solo 5 años, sus papás les regalan un dije muy precioso, de mucho valor. Y en lugar de guardarlo, esconderlo, de una vez, Vasantra decide regalar su dije, que como digo, tiene mucho valor, a sus niñeras para expresar su gratitud, su aprecio de ellos. Y incluso cuando solo tiene como 10 años, empieza a pensar, pero mira, solo estoy dando cosas materiales a las personas, debería dar mi sangre, debería dar
todo mi cuerpo para el beneficio de los otros. Así pensaba, así era su forma de pensar, ¿no? Un niño muy enfocado en las necesidades de los otros, en querer ofrecer algo a los otros. Cuando llega a los 16 años, su papá decide regalar el reino a él para que él se convierta en el rey, ¿no? en el nuevo rey. Y en el mismo momento también se casa con una chica que se llama Madi. Y después tiene 2 hijos que se llaman Jali y Kanya. Entonces se convierte en el rey como muy joven, tiene su esposa, sus hijos, y sigue con esta modalidad de ser súper generoso, regalando mucho dinero. Obviamente ya tiene mucho dinero porque es el rey, ¿verdad? Y así es, y es conocido como un rey muy bueno, muy generoso. Y un poco más adelante, en otro reino, enfrentan o sufren una sequía. ¿Sequía es correcto? Una sequía. Entonces no hay lluvia, muy seco. Y este otro reino saben que Vasantra tiene un elefante especial, un elefante blanco que tiene poderes mágicos. Y ese elefante blanco puede atraer la lluvia, ¿no? Pero como digo o destaco, que el elefante blanco es muy apreciado, como muy atesorado en su propio reino. Pero bueno, entonces durante un momento, representantes del otro reino llegan con Vasantra y dicen, oye, estamos viviendo una sequía súper fuerte, la gente está muriendo, como no tenemos cosechas. ¿Qué tal si nos da el elefante blanco, ¿no? Y ese elefante pues puede animar las lluvias y todo va a salir bien. Entonces Vasantra decide que sí, voy a regalar el elefante blanco. Entonces llevan el elefante blanco y pues el otro reino va bien, empieza a recuperarse porque empieza a llover, ya lo que sembran pueden crecer, etcétera, resuelve el problema. Pero causa otro problema en el reino de Vasantra, y en particular la gente entra en mucho enojo con Vasantra por haber regalado algo tan atesorado. Entonces deciden exiliar a Vasantra de su propio reino. Entonces Vasantra, tanto con su esposa como sus hijos, están exiliados, ¿no? Y van a otro lugar, otro reino, ya bastante pobres, ¿no? No pueden llevar toda su riqueza, no tienen las mismas ventajas, porque ya no es el rey, ¿verdad? Pero sigue con su actitud muy generosa. Y en un momento, una pareja que viven cerca de donde ya vive Vasantra y su esposa y sus hijos, van reflexionando o particularmente la esposa, que ella tiene mucho trabajo que hacer y sería muy bueno tener algunos esclavos para hacer sus tareas y sus trabajos. Entonces el esposo
ha escuchado sobre la generosidad extrema de Vasantra y piensa, pues qué tal si me acerco a Vasantra y pido que él me regala a sus hijos para ser mis esclavos, ¿no? Una chica y un chico. Entonces va con Vasantra y dice, oye, necesito ayuda en casa, necesito algunos esclavos. ¿Me entrega tus hijos? Y pues Vasantra piensa muy profundo sobre el asunto, pero al final dice que sí, les regalo a mis hijos para ser tus esclavos. Los hijos se van. En este momento creo que es Shakra. Shakra es un dios. Y Shakra empieza a vigilar un poco qué onda con ese Vasantra. Y piensa que no todas sus decisiones son las mejores decisiones, ¿no? Entonces él decide como hacer un tipo de, no sé si trampa o medio hábil con Vasantra. Entonces se acerca con Vasantra y dice, ¿qué tal si me regalas tu esposa? Yo tengo necesidad de una esposa, ¿me regalas? Y Vasantra de nuevo piensa en el asunto y dice que sí, te puedo regalar a mi esposa. Pero como Shakra en este caso no lleva a la esposa, simplemente dice, mira, yo soy Shakra, realmente no necesito la esposa, ¿verdad? Quédate con tu propia esposa, ¿no? Entonces, mientras todo este proceso está pasando, la pareja que han llevado los niños, por alguna razón, visitan el reino donde anteriormente Vasantra vivía y encuentran el rey antiguo, ¿no? El padre de Vasantra. Entonces el padre reconoce sus nietos, sus nietos, reconoce sus nietos. Y ¿qué onda son mis nietos? Entonces él ofrece pagar una gran cantidad de dinero al señor para liberar los nietos, y él está contento. Entonces de pronto los nietos ya están reunidos con sus abuelos, ¿verdad? Y a la vez eso hace el padre recordar su propio hijo y empieza a arrepentir el hecho de que está en auxilio, está auxiliado. Está en exilio, sí. Entonces le busca, ¿no? Y lleva tanto a Vasantra y la esposa al reino de nuevo. Como dicen en inglés, they lived happily ever after, ¿no? Como todo salió bien, ¿verdad? Estaban felices en ese momento y todo salió bien. Entonces eso es más o menos la historia. Hay más detalles, ¿verdad? Pero como eso es la narrativa principal. Entonces solo voy a como destacar algunos de los temas dharmicas, algunos de los temas del Dharma que salen en este cuento, y podemos hablar en grupos después. Pues más que nada, la narrativa muestra generosidad, una generosidad sin límite realmente, ¿no? Una generosidad completa, y quizás incluso van a pensar que es una generosidad no muy saludable, pero hay que pensar o recordar que es una narrativa, ¿verdad? No hay que tomarlo completamente a nivel literal, ¿no? Pero bueno, manifiesta o muestra
la perfección de la generosidad. Vesantra siempre pone las necesidades de los otros arriba de sus propias necesidades, ¿no? Está dispuesto a pensar en cómo puede dar felicidad a los otros seres. Generosidad. Segundo, la renuncia y el desapego, ¿no? Entonces, Vesantra muy fácilmente regala sus posesiones hasta su esposa. No estoy como diciendo que deberían seguir ese ejemplo si tienen esposas o esposos, ¿verdad? No estoy recomendando eso, pero más bien a nivel simbólico muestra una renuncia, una trascendencia del apego y una capacidad de soltar, ¿no? También podemos ver en la vida de Vesantra varias como dificultades, estoy pensando en la palabra adecuada, como ordeals. ¿Dilemas? Dilemas, sí, pero como cuando pasas por un momento muy difícil. Retos, quizás podemos decir, voy a decir retos, que retan si realmente es generoso o simplemente es generoso en ciertos momentos, ¿no? Entonces el exilio muestra eso, que sigue lo mismo, que no es que solo lo hace en momentos bonitos, sino en todos los momentos. Quizás también podemos ver en la narrativa el tema de karma, karma y sus frutos. En una parte de la narrativa parece que las consecuencias que surgen de la generosidad de Vesantra no son muy favorables, ¿verdad? Porque hay el exilio y pierde sus cosas, pero al final hay una resolución, ¿no? que él tiene sus bienes como restaurados, ¿no? Y entonces eso habla de la manera en que si actuamos de manera ética, de manera hábil, tarde o temprano vamos a ver los beneficios de esas acciones. Y para terminar, algo que podemos ver es la lealtad y devoción de la esposa de Vesantra, que ella está dispuesta a acompañarle en su exilio, incluso cuando él está dispuesto a regalarla a alguien más, ella está preparada para hacerlo, ¿no? Entonces ella está muy paciente, muy leal con Vesantra. Seguramente se puede sacar otras lecciones también, pero son algunos. Entonces, pues eso era lo que quería como compartir sobre el Yataka de Vesantra.